Buenos días, querido Teodoro, a ti al auditorio de Radio Noticias. Buenos días para todos. La política como medio de estabilidad. Cuando pensamos en política, entendemos a esta como el conjunto de actividades, decisiones y acciones que se relacionan con el gobierno, la administración y la organización de un Estado, sociedad o comunidad incluso, con el objetivo de distribuir recursos, poder e influencia y resolver conflictos y necesidades, y entendemos como elementos ineludibles de la política al poder como la capacidad de tomar decisiones e influir en la sociedad, a la autoridad en quien debe recaer la legitimidad para gobernar y tomar decisiones, y al gobierno como las instituciones y estructuras que ejercen el poder. Y en este entendido complejo de la política, debemos priorizar a la política como medio de comunicación fundamental para el desarrollo del Estado, y en concordancia con la gobernadora del Estado, la política debe prevalecer por encima de los intereses de grupo, de partido, gremiales e incluso de algunos sectores de la sociedad. A menos de 30 días de que se cumpla el plazo que la misma gobernadora puso para evaluar a su gabinete, hay sectores de la población e incluso grupos gremiales que hoy se han cuestionado el actuar de algunos funcionarios de primer nivel. Aunque también hay que decirlo, el trato de la gobernadora ha sido afable, respetuoso y de total apertura a todas y todos. Hoy es cuando la política interna, parte fundamental de la política, debe ser la más cuidada en la operación hacia afuera. Es cuando los operadores políticos que en campaña presumían de serlo, deben hacer circo, maroma y teatro para lograr que la unión de los poderes en Morelos se dé de total forma, que la maquinaria camine como reloj en beneficio de las y los ciudadanos morelenses. El Congreso debe estudiar a fondo los presupuestos de las dependencias del gobierno, los organismos autónomos y de todo ente sujeto en su operación al uso de dinero público, pero sobre todo deben ser estudiados en razón de los resultados que cada dependencia haya obtenido. Porque pareciera que hoy la oposición, de manera paradójica, sí está actuando en bloque, unido, homogéneo y sobre todo coordinados en los trabajos que respecta a la Cámara de Diputados. Lo que a mi juicio debiera ser observado y analizado por el aparato político del gobierno del Estado en medida que avancen las negociaciones del presupuesto y de las demás acciones que garanticen o abonen a la buena percepción de la ciudadanía respecto de la gobernadora y su gestión. Existen temas que sí o sí tendrán que pasar por el consenso, el acuerdo y la negociación parlamentaria, en la que parece, insisto, llevar ventaja por su experiencia el bloque opositor en la Cámara de Diputados. Dicen que no existe liderazgo ni fuerza en la mayoría morenista. Los pleitos al interior de su bancada, dicen, son evidentes, y es cuando la experiencia de su líder, un hombre con capacidad, un hombre con trayectoria, debe sacar a flote los temas de interés del gobierno y sus aliados. Esos que llevaron a Morena al triunfo y que hoy debe de hacer o crear mediante oficio político los acuerdos pertinentes. Se acabaron ya, mi querido Teodoro, los tiempos en donde solo ganaba quien tenía el poder absoluto. La gobernadora del Estado requiere operadores que acerquen soluciones a conflictos de orden político, que las negociaciones en la aprobación del presupuesto sean de tal magnitud que le permita a Margarita González Arabia cumplir sus promesas de campaña, no solo en el dicho, sino en la misma operación y consecución de los objetivos planteados. La forma en que el pasado fin de semana se renovó, por ejemplo, la dirigencia estatal del partido oficial en Morelos, dejó muchas dudas a la opinión pública, y es que no es para nada extraño que los grupos al interior de los partidos luchen y se den entre sí bandazos para ganar o ocupar espacios. Y sobre todo al interior del partido oficial y de quien ostenta la mayoría en el Congreso del Estado, en los municipios y también en el gobierno estatal. Pero lo extraño es que hubo dos corrientes internas o dos liderazgos internos que estuvieron en la pugna por la dirigencia, y al último, de manera sorpresiva, es nominada a la presidencia o a la dirigencia estatal una mujer que incluso ya ostentaba un cargo público en el gobierno del Estado, lo que vuelve al proceso un poco turbio o no del todo transparente y deja a la imaginación la lucha que habrá de manera interna que sobrepasar o sobrellevar Morena, sus aliados e incluso el propio gobierno del Estado. Porque la verdadera fortaleza de los partidos está en su militancia y no en los gobernantes emanados de sus filas. Hoy es cuando Morena y su militancia deben respaldar al gobierno del Estado a través de la verdadera conformación de estructuras electorales emanadas de su origen, de su ideología partidista, porque la verdadera lucha de Morena será a mediados del sexenio, donde habrá que respaldar las decisiones gubernamentales en las urnas de cara a la última parte del sexenio. Desde mi particular punto de vista, es un acierto que la dirigencia de Morena
haya cambiado tan pronto, al alba del inicio del trabajo sexenal y de la necesidad del partido de estructurar su militancia y trabajos encaminados, insisto, a la elección intermedia del año 2027. Habremos de ser testigos, mi querido Teodoro, del transcurso de la política interna en el gobierno de Margarita González Zarabia, pero también en las próximas semanas habremos de ser testigos del destino presupuestal de las dependencias del gobierno estatal y de cara a esta reestructuración política en Morena y en Morelos, qué pasa, y seremos testigos en Irradia Noticias del transcurso de la política hacia el final del año que está por terminar. Muchas gracias, ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.